Yo voy a hablar de algunos aspectos relativos al Palacio Episcopal de Astorga y particularmente también, como es mi campo de conocimiento y de estudio, todo lo relativo a las dimensiones simbólicas que creo que se pueden apreciar dentro de una de las obras que desde luego probablemente ocupe en algunos aspectos y algunas consideraciones un lugar casi de cenicienta dentro de la obra gaudiniana, por varios motivos. El primero de ellos es porque en realidad es una de las obras que Gaudí hubo de dejar inconclusas y además en circunstancias más probablemente desagradables o molestas para él. El hecho de que fuera, como se ha comentado en alguna ocasión y en este mismo ciclo, una obra pagada oficial por el Ministerio de Gracia y Justicia, las limitaciones presupuestarias a las que se vio sometido durante el tiempo de realización del proyecto y otra serie de pormenores acabaron por provocar que Gaudí no se sintiera del todo a gusto con algunas de las circunstancias de desarrollo de la obra, hasta el punto de que después de la muerte del obispo Grau, en realidad las tensiones siguieron creciendo, la desaprobación con respecto a los proyectos gaudinianos, sobre todo a su cada vez crecientemente caro precio, provocaran que Gaudí abandonase o fuese invitado a abandonar, en realidad, o fuese impulsado a ello, las obras del palacio. De tal manera que, como es sabido, el Palacio Episcopal acabó en realidad siendo terminado de una manera en muchos aspectos ajena al espíritu gaudiniano, tanto en aspectos técnicos como también en aspectos simbólicos, que son sobre todo los que yo voy a tratar de desentrañar. Bueno, ya no hace falta que repita lo que di en la anterior conferencia, el hecho de que yo al menos concibo la obra de Gaudí y su espíritu creativo como una tensión unificada por el símbolo entre naturaleza, geometría, imaginación y espíritu, y como esas categorías vertebradas también por el dolor, el sacrificio, el deber y que culminan en el éxtasis, en el gozo creativo de encontrar la solución al problema constructivo particular de cada proyecto, estaba también presente dentro de los proyectos más tempranos de Gaudí. Y como también intenté mostrar, aunque fuera muy sucintamente, puesto que no es el tema de la conferencia, cómo esa división que se suele realizar en la historiografía gaudiniana entre obras tempranas, imperfectas y limitadas y obras mayores, en realidad es mucho más permeable y está mucho menos justificada de lo que se suele llevar a cabo. La estampa que conocemos y comprendemos del Palacio Episcopal es esta. Y a pesar de su belleza, de los aspectos expresivos, formales y simbólicos que se concitan en ella, desde luego no deja de ser una especie de remedo de lo que con toda seguridad habría provocado un efecto mucho más espectacular, más audaz, más ambicioso, que se correspondía con los proyectos y con las ambiciones originales de Gaudí. Pero, aunque siempre son tratados desde el punto de vista geográfico y cronológico, lógicamente, entre la Casa Botines y el Palacio Episcopal de Astorga se suelen concebir como obras radicalmente separadas, pero cuando se analiza, por ejemplo, el croquis que tenemos del proyecto y se compara con la Casa Botines, con el plano, y es más, se superponen, vemos que existen unas marcadas armonías o yuxtaposiciones realmente llamativas, es decir, que hay una especie de yuxtaposición armónica entre algunos de los planteamientos, tanto volumétricos como de fachada y de proporciones y de espíritu, entre ambas construcciones, de tal manera que cuando se superponen parece que existe, como digo, una especie de tensa armonía. Evidentemente hay algunos cambios importantes y algunas transformaciones entre ambos proyectos. También porque, y esto quizá todavía no se haya publicado, pero la cuestión de la cronología es posible que tenga que ser un poquito matizada o replanteada. Evidentemente Gaudí venía a León y a Astorga en tren. Cada vez que tenía que llegar a Astorga tenía que pasar por León, con lo cual es lógico pensar que estuvo más veces todavía en León que en Astorga, al fin y al cabo porque era una etapa intermedia y porque allí tenía el obispo Grau hasta su muerte, pero aquí contaba con la amistad de Cayetano Sentís y Gran, un canónigo catedralicio al cual le unía también un mismo origen geográfico y al parecer en cuya casa de la actual calle Cardenal Landázuri, la canóniga vieja al lado de la catedral, se alojaba.
En cualquier caso, bueno, pues todavía no está, como digo, publicado ni está del todo claro, pero es posible que ambos proyectos nacieran de una manera todavía más cercana o estrecha en el tiempo de lo que generalmente en la historiografía se suele plantear. Se suele decir que en realidad él llega a León, eso se ha publicado en varias ocasiones, pero por causa del proyecto de Astorga, y por tanto que la Casa Botines en realidad es secundaria con respecto, cronológicamente me refiero, con respecto al proyecto Maragato, al proyecto astorgano. Esto no se puede todavía solucionar de un modo pleno, pero desde luego esa especie de yuxtaposición produce al menos una serie de efectos y de ideas muy sugerentes. La parte superior piramidal, la contraposición o la yuxtaposición de esos elementos es, como digo, sumamente sugerente. Contamos con algunas fotografías del proceso de desarrollo del edificio, que constituyen también documentos muy interesantes sobre los aspectos relativos a la propia capacidad constructiva gaudiniana y al progreso de las obras. Lo que sí es cierto es que, aunque es posible que en la Casa Botines a Gaudí pues, le fastidiara un poco, como es lógico, los retrasos, los juicios, la verdad es que no tenemos testimonio de ello, porque él finaliza la obra y no tenemos ningún testimonio, al menos de que estuviera mínimamente a disgusto en la propia ciudad de León, la cual debió visitar al menos entre 8 o 9 veces, en ocasiones con alguna estancia más larga, mientras que su incomodidad con respecto a Astorga sí que queda patente en varios testimonios recogidos acerca de la actitud del propio Gaudí. Bien, en cualquier caso, lo que yo voy a tratar es de desentrañar algunas de las claves simbólicas del edificio astorgano desde el punto de vista de lo que realmente conservamos, por un lado lo construido y por otro lado lo proyectado. Aunque no me voy a detener tanto en lo proyectado, simplemente como por mi propia parte una especie de proyección ideal de cuáles considero que habrían sido las ideas rectoras de esa parte no construida del Palacio Episcopal. Entre el Palacio Episcopal de Gaudiniano y la Sagrada Familia, hay que tener en cuenta que Gaudí se ha hecho unos poquitos años antes con el cargo de arquitecto de las obras del templo expiatorio de la Sagrada Familia para la Asociación de los Devotos de San José. Yo creo que prácticamente nunca se han puesto en relación algunos de los aspectos realmente interesantes que plantean en su yuxtaposición. Gaudí es un arquitecto que todavía está dando vueltas a qué hacer con la Sagrada Familia, acaba de incorporarse a las obras y una de las ideas centrales de lo que voy a exponer es que el Palacio Episcopal de Astorga sirve de primer laboratorio, de primer campo de pruebas para la materialización final del edificio magno que será la culminación, y lo sigue siendo hoy en día, de la obra gaudiniana. Porque entre la planta de la Sagrada Familia y la del Palacio Episcopal de Astorga evidentemente hay grandes diferencias. Para empezar, el Palacio Episcopal en realidad o en teoría al menos es un palacio, pero como intentaré mostrar ahora, buena parte de su inspiración se debe al hecho de que Gaudí combina y fusiona tipologías tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, como vamos a ir viendo, que lo convierten realmente en una forma de experimentación y de mezcla y juxtaposición de las tipologías propias de los templos, de las iglesias. Con todas las diferencias evidentes que hay, el templo de la Sagrada Familia y el Palacio Episcopal sugieren la existencia de una cabecera, una planta de cruz, en este caso más cercana relativamente a lo latino, a la planta de cruz latina, que a la griega, mientras que la contraposición entre la cruz y el cuadrado parece acercar un poco más al palacio astorgano, a la condición de un templo. También es verdad que hay los elementos propios de las torres y de los elementos de las esquinas encuentran su contraposición o su equivalente en el Palacio Astorgano en estas 4 torres, de las cuales también hay una que, como en el caso de Botines, tiene un tamaño y una forma y un tratamiento muy diferente al del resto del conjunto. Por lo demás, también es evidente que frente al trapezoide de Botines, con sus inspiraciones al mismo tiempo biomiméticas y de aprovechamiento de la energía y su condición simbólica de ser la evocación de la constelación, de la cabeza de la constelación de Draco, tanto, como es lógico, la Sagrada Familia como el Palacio Episcopal están mucho más cercanos a unos ideales de carácter simétrico, en principio al menos más tradicionales y más cercanos a la relación con la propia tradición de la arquitectura religiosa cristiana. Pero si nos centramos para empezar en ese aspecto de la presencia de una torre distinta en tamaño,
Y teniendo en cuenta que también hay una torre más elevada y diferente en tratamiento, en botines, y que además, como vemos, está la parte que se podría corresponder con las dos naves de una hipotética iglesia, están cruzándose como si fuera una especie de X, de aspa o de cruz de San Andrés. Realmente, si nos preguntamos por la orientación del centro axial del edificio con respecto a esa torre diferenciada, nos encontramos con una primera pista simbólica y además yo creo que muy rica, porque, por un lado, esa orientación es prácticamente exacta al norte, algo que ya nos suena también de la orientación del muro oriental de Botines, que está orientado 0 grados norte, pero también evoca y reproduce, de hecho voy a volver aquí, que porque Gaudí es perfectamente consciente, lo ha estudiado con toda seguridad en la carrera de arquitectura, que uno de los problemas y aspiraciones esenciales de la arquitectura, sobre todo del Renacimiento, algo que mis alumnos, por ejemplo, de Historia del Arte Moderno conocen bien, es el deseo de encontrar una armonización, que a la postre es imposible, entre la planta de cruz latina y la planta de cruz griega. Ese fue, por ejemplo, el gran problema del desarrollo de la nueva planta del Templo de San Pedro del Vaticano, desde que se derruye o se va derruyendo poco a poco la Basílica Constantiniana, hasta que después, con el impulso sobre todo del Papa Julio II, se van desarrollando los proyectos, quizá todos los conozcáis, luego veremos un poco alguno, de Bramante, el más centralizado de todos. Luego la muerte de Bramante provoca que se lo sucedan Rafael y Baldassarre Peruzzi, que alargan la estructura, que crean un compromiso entre la planta de cruz griega y la planta de cruz latina. Se hace cargo después de San Antonio de San Galo, que bueno, todos los que van falleciendo en contacto con aquella obra que mataba prácticamente a quien se acercaba a ella, acaba recayendo en Miguel Ángel, que afirma: quien se aparta de Bramante se aparta de la verdad, y vuelve de nuevo a un planteamiento de planta de cruz griega que, después de la muerte de Miguel Ángel, que deja la cúpula hasta el nivel del tambor, luego será de nuevo adulterado o bueno, convertido en planta de cruz latina después de Trento y después de la pérdida de los valores de armonización de lo cristiano y lo pagano que están presentes dentro de la cruz griega. Y finalmente, como sabemos, se va alargando por parte de algunos arquitectos algunos tramos hasta llegar a las torres de Bernini, que se hunden y que causan un grave prejuicio además a la estima y al nombre del arquitecto, y también a esa fachada que en realidad es bastante desgraciada del propio Vaticano, que tapa la vista y que luego Bernini, de un modo genial, trata de solventar mediante la creación de la gran estructura de la plaza. ¿Qué quiero decir con esto? Que Gaudí siempre tenía en mente los grandes modelos de la historia de la arquitectura para tratar de emularlos, fusionarlos, remedarlos, experimentarlos y al mismo tiempo convertirlos en el punto de partida y de inspiración de su propia forma arquitectónica. Por eso no puede extrañar que, visto desde el cielo, y volvemos aquí a esta orientación, en realidad el palacio produzca una impresión más centralizada y más cuadrada y más griega de lo que, como acabamos de ver, en realidad tiene. Y esto le servía también a Gaudí para poder evocar una serie de presencias simbólicas dentro de la propia planta. En primer lugar, el propio proyecto de Bramante, que, como vemos, es bastante similar al del Palacio Episcopal de Astorga, con funciones un poco diferentes, como es lógico, pero en su estructura es una planta de cruz griega, con estos espacios que acabarían convertidos en magnificados por Miguel Ángel para poder sostener el peso de la inmensa mole de la cúpula, que era la aspiración final desde Brunelleschi de cualquier arquitecto del Renacimiento. Pero también hay otra serie de evocaciones que pueden resultar sugerentes, desde las cruces del Santo Sepulcro a la cruz de Malta, la cruz también sepulcral, bueno, la cruz de la Orden del Temple. Son diferentes variaciones, cruz de Calatrava, con pequeñas variaciones se reciben diferentes nombres, pero todo eso está presente dentro de las asociaciones de la planta. E incluso esto, que espero que se vea bien, esta es la tarjeta de visita de Joan Baptista Grau. Una tarjeta de visita que encargó a uno de los artesanos más reputados de la época y que, como vemos, consta también en su propio sello y timbre de una estructura que evoca poderosamente también la misma forma de las plantas y cruces centralizadas que, por tanto, están presentes también en Astorga. Y es que, como mostré en la conferencia anterior, y es siempre evidente, siempre está la mente de Gaudí ideando asociaciones de carácter simbólico
con los nombres de los comitentes, con su circunstancia, profesión, origen, incluso a veces aficiones, con todos aquellos aspectos que para un arquitecto, vamos a llamarle más convencional, no tienen una excesiva importancia, pero que sin embargo acaban por prestar y por potenciar el carácter significativo de todas y cada una de las diferentes formas arquitectónicas. Esto es el perfil de lo que finalmente se construyó, y aquí tenemos la evocación que, como vemos, pues produce una sensación de encontrarnos en realidad antes delante de un templo que de un palacio. En esta sección que he tomado prestado a la editorial 2D, que es una buena axonometría, se empieza a ver también lo que me parece todavía más relevante para poder comprender el sentido profundo de la estructura del palacio, y es un sentido calculadamente desde abajo hacia arriba, que va superponiendo, como vamos a ver, capas de sentido, hasta convertir el Palacio Episcopal en un resumen de la historia de la Iglesia y una exaltación de la función episcopal, tal como la entendía el propio Joan Baptista Grau. Hay que recordar, se dijo en una conferencia, que en realidad Grau se podría entender casi como una especie de restaurador, un conservador casi a ultranza, en algunos aspectos un ultramontano, porque rechazaba las propias novedades del Concilio Vaticano I, que había culminado en 1870-71, si no recuerdo mal, y cuando se plantea el palacio es de obligado cumplimiento en toda la Iglesia en las normas del concilio, pero la aspiración de Grau y por tanto también de Gaudí, no sé hasta qué punto desde un punto de vista entusiasta o simplemente porque Grau quizá lo quería, en realidad es sintetizar y restaurar la Iglesia a la condición de los principios del Concilio de Trento, de tal manera que todo ese programa sí que se puede entender, y aquí es una lástima que falte la parte superior, como principios trentinos o tridentinos. De hecho, esta especie de arco parabólico que en forma de tres convierte y flanquea la puerta, que siempre se ha relacionado justamente además con una alusión a la Trinidad, acaba por convertirse, como vemos aquí, en la evocación exacta del perfil de la mitra de un obispo, incluso casi un poquito con las ínfulas, aunque se encuentren en los laterales sino desplegados en el suelo. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. Primero es el palacio realizado a la gloria personal de Joan Baptista Grau, el obispo, y en segundo lugar es una forma de remedar la exaltación del poder de los obispos que se encuentra precisamente en Trento. Si hay un aspecto esencial del carácter tridentino es la exaltación del poder episcopal sometido únicamente al Papa, como también en el caso de la Orden de los Jesuitas, que deben obediencia a su superior, el Papa Negro, y al Papa pues, de la propia Iglesia, y este perfil es profundamente evocador, por un lado, de la autoritas episcopal, de la propia persona de Grau, y también en su triple presencia, como veremos, de otro aspecto que también es esencial en el mundo tridentino, que solo sea para llevar la contraria a los protestantes y que aparece por todas partes en la simbología gaudiniana del palacio, que es la exaltación de la Trinidad, y veremos además hasta qué punto. Por otro lado, también Gaudí, como se puede apreciar en esta cúpula tan fascinante, al mismo tiempo una especie de trencadís de piedra, intenta medirse, como luego también veremos, aunque sea de un modo soterrado, pero también entre orgulloso y humilde, con algunos de los grandes arquitectos del pasado. Lo vamos a ver luego también con más detalle. Esta cúpula, que se encuentra justo en la parte central, una vez que se accede, es una forma, yo creo, de mostrar, por un lado, el propio sufrimiento de toda la historia de la Iglesia. Veremos que el sufrimiento, el martirio y otros aspectos están muy presentes dentro de la ideología del edificio, combinado al mismo tiempo con la idea de que todo ese sufrimiento queda convertido en una unidad trascendental, que es la unidad de una cúpula. Si tenemos en cuenta que tiene en mente también a Bramante y a Miguel Ángel, no nos puede sorprender que a muy pequeña escala trate de evocar también los simbolismos de unidad, de unicidad. La Trinidad desemboca en la unicidad, es Dios uno que se despliega en tres personas. Pues bien, si vamos ascendiendo desde el nivel prácticamente subterráneo, lo que se podría considerar una cripta del palacio, hasta los niveles superiores, lo que percibimos es que claramente se refleja la concepción tridentina. Hay que tener en cuenta que cuando se celebra el Concilio de Trento, de un modo que la Iglesia califica casi de providencial, se han descubierto las catacumbas y se empiezan, además se entiende como providencial porque el descubrimiento de las catacumbas parece llevar la contraria total y literalmente a los protestantes.
son una muestra del vigor de la comunidad cristiana primitiva, son también una muestra de la existencia de un culto a los santos, y el Gaudí traduce en formas arquitectónicas, desde abajo hasta arriba, como digo, la síntesis de la evolución de la historia de la Iglesia. También hay que tener en cuenta, Gaudí llega a Astorga, como en el caso de León o en cualquier otro sitio en el que él trabaja, se pregunta por las asociaciones simbólicas del lugar, del espacio. Y él sabe perfectamente que Astorga ha sido una ciudad romana, no solo una ciudad militar, como el campamento militar de León, sino una ciudad con foro, con mercados, la auténtica, desde el punto de vista histórico romano, ciudad romana de la actual provincia de León. También sabe perfectamente que Astorga es una diócesis propia, a pesar de su pequeño tamaño, y no solo eso, sabe perfectamente, pues, si no lo sabe, lo habla con Grau, que Astorga es una de las diócesis más antiguas de toda España. Por tanto, en ella percibe la continuidad y el vigor de algo que, si no antes de llegar a Astorga, al menos cuando llega a Astorga y a León, le empieza a interesar particularmente, que es la continuidad de la fe cristiana a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. De ese modo, la parte inferior arquitectónica, la parte inferior está tratada, y lo vamos a ver ahora con un poco más de detalle, como una arquitectura primaria, una arquitectura poco elaborada, una arquitectura tosca, tanto en el tratamiento de las columnas como de los capiteles, que es un aspecto clave del palacio, como también de los sillares, de las proporciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son el equivalente de la fe primitiva, una fe recia, una fe auténtica, una fe regada por los puntitos rojos de la sangre del martirio. Es la primera etapa y por tanto es el soporte de los diferentes niveles y pisos posteriores, que son las diferentes fases posteriores de la historia de la Iglesia. Y para ello se inspira además en ejemplos esenciales de arquitectura, que hoy solemos calificar de prerrománica, de las propias diócesis catalanas. De tal manera que tanto Cardona como Solsona se convierten, como es evidente, en modelos y paradigmas de esa fe que encuentra también otros modelos en estructuras propias, ahora las consideramos más bien propias del mundo tardorromano, pero alentadas por un espíritu cristiano. Todo eso, como digo, se traduce en una tosquedad deliberada de formas. En la traducción, como digo, de la fe recia, de la fe primitiva, de la fe de las primeras comunidades, coronada también por el esfuerzo, al mismo tiempo deliberado, pero un poco deliberadamente tosco, de poder crear unos espacios de cubrición que no pertenecen del todo, no son del todo elaborados, desde luego cualquier arquitecto los trataría un poquito de imperfectos, pero que evocan, como vamos a ver ahora, los modelos propios de la tradición, por ejemplo, de los techos de las catacumbas, que se habían descubierto, insisto, muy poco antes de Trento, y también, por ejemplo, esta especie de bóveda plana de ladrillo es un remedo y una evocación y un intento de dialogar y de ser al mismo tiempo superior a la famosísima bóveda plana del monasterio del Escorial, la que se supone que trazó Juan de Herrera. De ese modo, este primer espacio es el espacio del esfuerzo, de la irregularidad, todavía de la relativa falta de técnica, pero Gaudí imita esa técnica tosca de un modo sofisticado. Los cálculos, aunque sean internos en su mente, de los soportes y de los pesos, están perfectamente intuidos para producir esa sensación de estar reproduciendo una arquitectura de los primerísimos siglos del cristianismo, de las primerísimas comunidades. Lo vemos también en la forma de los capiteles. Son capiteles deliberadamente poco tratados, con los sillares en los cuales la argamasa es bastante visible, no se pule, las formas del ladrillo, que están bien trazadas, pero también evocan un esfuerzo constructivo que es el eco del de aquellas comunidades. Si subimos y ascendemos un piso, nos encontramos con un panorama ya radicalmente distinto, que mezcla la síntesis evocadora de todas las tradiciones constructivas, no solo cristianas, sino también musulmanas, de la Edad Media. Es el tiempo de la Iglesia que se convierte en institución más poderosa, que se refina a ella misma desde el punto de vista civilizatorio, y todo eso encuentra su traducción en un tratamiento, lo veremos sobre todo en los capiteles, pero también en las nervaduras y en los plementos, todavía no del todo perfecto, pero que remite también a modelos muy diferentes. Aquí hay ecos de la arquitectura de Ravenna o de Rávena, hay pequeños ecos bizantinos, hay juegos numerológicos. Fijémonos, por ejemplo, en este, que también es el perfil de la mitra del obispo.
1, 2, 3 y 4, que suman 10, que es la tetractis pitagórica, a la cual se suman estas 5 lancetas y tenemos el número 15 de las cuentas del rosario. Todo este sentido ascensional de progresiva purificación y perfeccionamiento de las formas encuentra su traducción precisamente en los capiteles. Luego veremos una comparativa de todos los capiteles, pero nada que ver este capitel que es o evoca un poco los capiteles bizantinos, un poco los capiteles de la Alhambra, un poco la arquitectura del románico, y que es una fusión gozosa de esas formas, porque este piso y este nivel, con estos perfiles entre parabólicos, entre pseudocarpaneles, entre pseudo de medio punto, son formas de la geometría arreglada muy sofisticadas, pero que en realidad están también, por así decirlo, dialogando con las formas arquitectónicas propias de la tradición constructiva de los siglos medievales. Eso queda todavía más palpable en algunos de los puntos del recorrido, en los cuales además tanto las inscripciones y las jaculatorias que aparecen y empiezan ya a salpicar los muros, como el tratamiento de los vitrales que evocan tanto la reciedad del románico como la ligereza y la luminosidad mayor del gótico, sin ser en ningún momento neonada. Gaudí nunca fue un neogótico, ni un neomudéjar, ni un neorrenacentista, ni un neonada. Él penetraba en la esencia última de los estilos, tomaba de ellos lo que quería, no desde un punto de vista ni siquiera ecléctico, del que observa, o escéptico el que observa y ecléctico el que escoge, sino para alumbrar una realidad completamente nueva. Esto ni es románico, ni es gótico, ni es parabólico del todo, sino que es una mezcla y una fusión de los elementos, y de nuevo con una concepción más clara de la Trinidad. Aquí tenemos, por ejemplo, evocado en esta vidriera una de las formas que utilizan los teólogos de la escolástica media para poder debatir sobre la naturaleza de la Trinidad. Y aquí está perfectamente reflejado. Seguro que esto quizá lo aprendió de sus diálogos con Grau, que además fue quien le brindó el ejemplar del año cristiano de Prosper Granger, que tanto le inspiró posteriormente en su itinerario progresivamente volcado hacia una fe más ortodoxa. Pues es probable. Pero en cualquier caso hay alusiones que van sintetizando la arquitectura, el espíritu, la institución y también la propia concepción de la Iglesia en sí misma y en su desarrollo. Por ejemplo, hay algunas de las presencias y alusiones son muy interesantes. En este ventanal, que de nuevo es una especie de alusión a la Trinidad, la mitra del obispo, y que reduce o convierte o fusiona la tetractis pitagórica, el número 10, sin embargo, convirtiendo los 4 últimos puntos en los 4 ventanales. Hay una especie de aritmosofía, de reflexión y sabiduría sobre el número, que va yendo también desde la intuición y la tosquedad del piso inferior de los primeros siglos, insisto, más fuertes, más recios, más carnales, más sangrantes, por así decirlo, pero que se relaciona también con la presencia del triángulo, el triángulo de la Trinidad, que sobre todo en esta imagen, aquí el triángulo está rodeado por un uróboros, pues quizá es algo que conozca, esto es especulativo lógicamente, pero es muy sugerente, es algo que quizá conozca a partir del propio obispo Grau también, o quizá a partir de sus propias lecturas y conocimientos, que es la alusión a las teorías e ideas del monje calabrés Joachim de Fiore, el monje calabrés profético del siglo XII, que había dividido el desarrollo de la historia de la Iglesia y de la historia humana en 3 fases: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu, con unos cálculos además aritméticos y cronológicos realmente sugerentes que habían influido incluso hasta en una figura como Hegel, quien desplegó su sistema trinitario de la tesis, antítesis y síntesis. Hay muchos estudios que lo muestran a partir precisamente de la idea de Joaquín de Fiore. La búsqueda o la llegada de la edad del Espíritu, que fuera capaz de armonizar y superar las deficiencias de la edad del Padre y de la edad del Hijo, era algo que la Iglesia tradicional había esperado, pero que precisamente el Concilio Vaticano I cerró completamente. Sin embargo, en Trento estaba plenamente abierto. Y este es el diagrama triangular que intenta unificar la Trinidad y sus subdivisiones con la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu. Por eso no puede extrañar que a medida que vamos entrando y acercándonos al núcleo del edificio, todavía en esta planta intermedia, los juegos aritmológicos se vayan volviendo a ser progresivamente más sutiles. De nuevo, Trinidad, triángulo como forma generadora, además, desde Platón y los pitagóricos, de todas las formas arquitectónicas, y por tanto también como una intuición, como ya habían dicho algunos de los
escolásticos y algunos de los neoplatónicos cristianos que a través de la tetractis los pitagóricos y platónicos habían intuido la Trinidad, pero no habían logrado simplemente desarrollarla. Este largo camino hacia la intuición de la Trinidad queda formado precisamente por estos juegos. El triángulo, aunque sean 10, que en realidad es 3 por 3 más 1, el 1 central, más el 5 es 15, 5 por 3, 5 por cada una de las 3 edades del espíritu, los 15 misterios del rosario, los 5 tipos de devociones, etcétera, etcétera. Y todo cristaliza en imágenes como esta, en la que el 15 acaba por convertirse, sumándole el 6 de las lancetas, en un 21, 7 por 3, que va mostrando un progresivo dominio de la Trinidad y de los ritmos triples a medida que avanzamos y subimos hacia el piso superior. Cuando llegamos a lo superior que construyó Gaudí, nos encontramos con la idea de una iglesia triunfante, una iglesia que ha sido capaz de sintetizar y superar los aspectos propios de aquella iglesia primitiva de los primeros siglos de la Antigüedad y de la Edad Media, hasta más o menos el siglo X, XI. También, luego nos encontramos con la síntesis del medio milenio, más o menos, de la etapa medieval, pero cuando nos encontramos o accedemos al piso superior, vemos una síntesis de esa progresiva iglesia triunfante, que sobre todo después de Trento, que para la propia autoconciencia de la historia de la iglesia es el final de su propia Edad Media y el nacimiento de una Edad moderna, representa progresivamente todos los aspectos propios del triunfo del cristianismo. Lo podemos percibir en el carácter de este piso superior, que ya tiene la estructura prácticamente de una iglesia gótica completa en una sola planta, con los arcos de crucería, formando arcos formeros, arcos torales, y que sirven de soporte para esas vidrieras que, de nuevo, síntesis de lo pagano y superación por parte de lo cristiano y de una Trinidad que cada vez se muestra de una manera más plena, permiten acceder y crear la edad del espíritu. Los capiteles que luego veremos, esto sí que no tienen nada que ver con ninguna otra forma de la historia del arte. Los capiteles de abajo, repito, toscos, primarios, geométricos y rudos, los capiteles intermedios, síntesis de los estilos y de las evocaciones de la Edad Media, los capiteles superiores, maclas geométricas de la geometría reglada, que encuentran su apoteosis en las nervaduras de los ladrillos y el barro cocido, y con un tratamiento de la luz que, como luego también veremos, implica el paso desde la oscuridad hasta un dominio progresivo de la luz, hasta el estallido último de la iglesia triunfante. De hecho, la parte central de la cabecera de lo que es palacio, pero en realidad estamos viendo que es una iglesia sintética, supone una especie de evocación de las girolas que podrían servir tanto para algunas iglesias de carácter protogótico como una síntesis también de elementos incluso hasta barrocos. Esto queda perfectamente evidente en la parte superior, en la cual se lleva a cabo una síntesis de todo lo anterior y que evidentemente esto sí superficialmente podría ser calificado en principio de neogótico. Pero, como es sabido, Gaudí siempre quiso realizar una especie de gótico mejorado, un gótico sin muletas, y no es en realidad un neogótico, porque los perfiles de los arcos no son exactamente ojivales, son, y esto es muy interesante y me gustaría que alguien los pudiera medir y demostrar si es exactamente como yo veo e intuyo, son la ambigüedad y mezcla entre un arco gótico y un arco parabólico. No lo son del todo, ninguna de las dos cosas. Como si Gaudí, que conocía ya perfectamente el funcionamiento del arco parabólico, quisiera refrenarse un poco y al mismo tiempo quisiera expandir la naturaleza del arco ojival del gótico para crear una especie de punto intermedio que, a buen seguro, con la culminación superior que no tenemos, habría quedado coronada por esas estructuras parabólicas que debió diseñar. Todo esto también tiene muchísimo que ver con la Trinidad desde muchos puntos de vista, porque, como es sabido, también en este punto superior es en el que se encuentran y aparecen las imágenes de santos obispos, ligados al culto local como San Genadio y Santo Toribio, San Ildefonso, que no aparece aquí, y San Genadio, San Isidoro, Santo Toribio y San Ildefonso. Todos ellos defensores, por un lado, lógicamente son grandes figuras de la historia de la Iglesia, San Genadio ligada al culto local, al eremitismo, a la propia Iglesia primitiva, San Isidoro como síntesis cristiana, deudora de todos los saberes paganos, pero que por primera vez cristianiza, y tanto San Ildefonso como Santo Toribio, también personajes que en la propia tradición de la historia de la Iglesia están ligados a la defensa y el culto, todos ellos de la Trinidad, pero también como obispos,
todos ellos tratados de un modo deliberadamente convencional, de acuerdo con la iconografía propia del Renacimiento y como mucho del primer barroco, como si fueran prácticamente lápidas o efigies sepulcrales de hipotéticos monumentos. Todos ellos están perfectamente presentes como esos cuatro pilares que unen lo local, lo astorgano, con lo universal. La erudición, el mundo mundano, valga la redundancia, con el recogimiento y el eremitismo. La defensa más elaborada teológica e intelectual con el testimonio de fe más vital. La elección de los cuatro santos estoy seguro de que se llevó a cabo sobre todo por parte de Grau. Y al mismo tiempo, este es otro de los aspectos más significativos de todo el proyecto y de la parte superior, este es el espacio de la Iglesia triunfante en el sentido de la comunión de los santos, de tal manera que todos y cada uno de los diferentes elementos de las dovelas y de las piezas de los arcos, que policromadas y pintadas de un modo individual, sin que se produzca una seriación, sino que cada uno de ellos conserva su punto exacto de individualidad, representan la combinación, estoy seguro de que los colores aluden a eso, de los mártires, de los santos y de los fieles difuntos, es decir, de todas las categorías de los que con mayor grado de compromiso o mayor grado de heroicidad, vamos a llamarlo así, acabaron por formar parte de las piedras del edificio de la Iglesia, que es una metáfora que aparece en las cartas de Pablo y que convierte a cada una de estas piezas en la evocación de todos y cada uno de los diferentes fieles que soportan el gran edificio episcopal, que es el resumen de la historia de la Iglesia. Todo eso, como es sabido y como además es evidente, finaliza y cristaliza en el lugar del salón, del espacio del trono episcopal. Un trono que asimismo representa la fusión entre formas propias de esa evocación de la Trinidad, se puede percibir aquí en los perfiles entre curvos y triangulares del conjunto, con unas lancetas que evocan tanto al gótico, sobre todo se acercan bastante al gótico inglés, son muy parecidas a las que están en las capillas, por ejemplo, del King's College de Cambridge, en algunos otros ejemplos, y que el trono es toda una declaración de intenciones ideológica. La autoridad del obispo está 3 peldaños por encima del suelo. De nuevo la evocación trinitaria. El obispo, para Grau y para Gaudí, no es una persona más, sino que se encuentra por encima, incluso aunque esté sentado, y recibe el tratamiento prácticamente de quien representa la evocación de la Trinidad. El propio respaldo del trono, aquí se ve un poquito mejor, y su estructura también tiene una estructura prácticamente llena de elementos trinitarios, de triángulos, las columnas primitivas de la Iglesia. Su síntesis es también la evocación de varias cátedras de obispo, no tengo todos los modelos, pero al mismo tiempo también con esta especie de cimera que les sirve de un modo sumamente original, que evoca muy ligeramente la función más que la forma de aquella cimera que está justo en la entrada, por ejemplo, del Palacio Güell. Aquí en este caso, como ves, es distinto, pero la función simbólica es un poquito parecida, que es la de dotar de una exaltación a la figura no solo de Grau. En Gaudí, lógicamente, la exaltación de esa iglesia triunfante se confunde con la del obispo Grau, al cual admira. De hecho, como es sabido, yo lo tengo en mi libro sobre Gaudí, símbolos del éxtasis, una de las declaraciones esenciales de la relación entre la vida y la belleza que Gaudí efectúa es la siguiente. Después de la muerte de Grau, Gaudí afirma: ¿sabe por qué supe que el obispo se moría? Porque estaba hermoso, demasiado hermoso, y la belleza perfecta no puede vivir. Eso es una declaración gaudiniana, para mí de una importancia radical, yo se la concedo en el libro. La belleza perfecta no puede vivir, y dado que la arquitectura aspira a ser en Gaudí el máximo grado de integración posible en la forma muerta de la arquitectura, de la vida, si se perfecciona demasiado, aparte de convertir al arquitecto en una especie de soberbio que desafía las convenciones propias del libro del Éxodo y que quiere emularse a Dios y por tanto hay que ser un poquito imperfecto, no se puede producir vida con belleza perfecta. La belleza tiene que ser imperfecta para que sea vida. Esa declaración acerca del propio estado del obispo Grau puede que sea apócrifa o no, pero desde luego representa a la perfección parte del espíritu de Gaudí, convierte al eje axial del trono episcopal en el punto central de estas bóvedas que, como vemos, ni son del todo bóvedas propias del mundo gótico, ni renacentista, ni barroco, ni antiguo, y sin embargo son todo a la vez.
Esto para alguien poco formado en historia del arte se lo pone algún profesor de nuestro departamento, pues poco bien intencionado, y provoca una confusión mental y un trauma tremendo, porque ¿cómo clasificar esto? Cuyos ventanales parecen góticos, pero aquí son un poco más parabólicos además que góticos, y cuyos plementos evocan ¿cómo calificar esto? No son plementos del todo góticos, no son plementos renacentistas, podrían serlo en algún caso, en este otro todavía más. ¿Cómo calificar esto? Que evoca también en su propia forma la forma del Espíritu Santo en forma de paloma, cuyas alas se abren como acogiendo bajo sus alas todo el espíritu y el desarrollo de la Iglesia universal. Los colores se vuelven cada vez, aparte de los propios humanos y carnales, de la sangre de los santos, los fieles y los mártires, que son las nervaduras de la Iglesia, se convierten en colores más cercanos al color azul del cielo, porque estamos más cerca del cielo. Cuanto más avanza, según la propia concepción de la Iglesia, la historia universal, lógicamente más cerca está el momento de la parusía, de la segunda venida de Cristo, y por tanto más cerca está también el momento de la transformación de la Iglesia en movimiento hacia la Iglesia descrita en la Jerusalén celeste del Apocalipsis, porque es otra metáfora y otro símbolo que también Gaudí tiene aquí presente. Esa ciudad celestial revestida de piedras preciosas, inundada de luz, que en realidad es también el propio Palacio Episcopal, sobre todo en su piso superior. Aquí la preferencia por el azul es el azul del cielo, es el azul de todos estos elementos, de los plementos interiores, en los cuales aparecen tanto palmetas como palomas, representando y evocando la idea tan paleocristiana también al mismo tiempo, como se suele llamar, del alma que va ascendiendo además a un juego de geometrías que cada vez son más regulares, más perfectas, pero que sin embargo también producen, como decía, todo tipo de evocaciones. Y eso cristaliza en espacios como este, en los cuales la centralización, la geometría, la variedad, el color, para Gaudí el color es vida, no es que represente la vida, el color es vida. Cada vez se acercan más a esa síntesis de lo carnal, lo celestial, lo aritmético, lo geométrico, como si fuera también una especie de síntesis de los diferentes saberes propios del mundo cristiano, de las artes liberales, hasta cristalizar en esto. Si esto es la bóveda de un palacio episcopal normal, pues bueno, realmente esto produce la sensación de cuando una cámara cenital se ubica para poder captar todo el despliegue de la nave y de la cabecera, por ejemplo, de la Catedral de León. Pero sigue sin ser del todo perteneciente a ningún estilo. De hecho, la cabecera es poligonal, es poliédrica, pero todas esas partes angulosas, sobre todo esos tres plementos a los que se suman los otros dos, cristalizan en la unidad central de la clave. El arco, que no es del todo de medio punto, permite ver la unidad suprema también de los tres puntos y tres claves que de nuevo vuelven a evocar el conjunto de la Trinidad. Y dentro de ello, como es sabido y ha dado lugar a una de las imágenes más anecdóticas del propio palacio, este capitel que de un modo, pues no sabemos exactamente la intencionalidad, yo voy a tratar de explicarlo, obedece a la presencia de una lechuza o de un búho. Bueno, yo no soy zoólogo, no sé si es lechuza o búho, pero lo que sí sé es que aquí algunos tan conocedores y tan contrarios a, por un lado, la filosofía de Hegel, pero también tan conocedores de la tradición simbólica del cristianismo, podrían haber incluso jugado con la ambigüedad. Hegel afirmaba que el ave de Atenea remonta su vuelo al anochecer, mientras que en la tradición cristiana el búho es una de las máscaras zoomórficas permanentes del demonio, del engaño, y también, como tal, el adversario de la Trinidad. Sea símbolo de sabiduría pagana, poco probable, pero bueno, no del todo descartable, sea más bien símbolo de esa evocación, presente por ejemplo en la Catedral Leonesa, en las enjutas, donde hay un búho que inextricable e inevitablemente sugiere la presencia del maligno, que es lo más probable, que incluso en la construcción más perfecta de la historia universal, al menos hasta la disolución del tiempo, que venga después de la parusía, el mal está siempre acechando y siempre presente, capaz de disolver y amenazar con sus afiladas garras la armonía del edificio más armonioso imaginado. Si ahora vemos las partes y las formas y los perfiles de los capiteles, podremos percibir que, de un modo bastante similar
a lo que luego dará lugar a algunos de los capiteles de la Sagrada Familia. Estos son capiteles creados mediante maclas geométricas que no pertenecen a una evocación de ningún estilo anterior. Y aquí lo vemos en contraste, por ejemplo, con los del piso inmediatamente inferior. Esto pasa por bizantino, como decía antes, pasa por islámico, sin serlo del todo, podría pasar por evocación incluso de algún capitel románico de la zona de Cataluña, pero esto no. Esto es una especie de evocación de cómo la geometría se convierte en soporte de formas que seguro que tenían además una evocación perfecta, pueden recordar a evocaciones también de la paloma del Espíritu Santo, pero parte de esas asociaciones, yo al menos todavía no las he deducido, y seguro que estaban presentes en la mente de Gaudí. Aquí tenemos todo el despliegue, desde lo más tosco, las columnas del primer piso de la cripta, desbastadas, deliberadamente toscas, sin trabajar, un poco más de regularidad, algo parecido al románico lombardo, el primer románico catalán, la evocación entre bizantina, islámica, casi románica, que va poco a poco también floreciendo, perfeccionándose, hasta llegar a los sublimes capiteles de la parte superior. Hay un sentido, por tanto, profundamente ascendente, aquí lo vemos en esta yuxtaposición. El color rojo, además, del ladrillo visto, de la sangre de los mártires, sin pulir prácticamente. Las formas, repito, toscas, deliberadamente toscas, primarias. Las formas progresivamente más racionales, más elegantes, la espiritualidad medieval en la cual fe y razón se intentan armonizar, y los capiteles de la edad del espíritu, que no pertenecen a las formas anteriores, que aunque las puedan evocar, son tan evocadoras y tan diferentes, sin embargo, como esto. Cuando vemos el perfil de uno de los capiteles superiores, ¿qué nos puede evocar? Plantas, pero no parece ninguna planta. Estrellas, tampoco lo parecen del todo. Son evocaciones a medio camino entre algo figurativo, algo arquitectónico y algo abstracto, sin que yo al menos, en este caso concreto, sea capaz de proponer o de decir qué son más allá de esta evocación, como digo, de la edad del espíritu, es decir, la edad última del desarrollo de la historia de la Iglesia. De la misma manera, ahora podemos ver la fascinante individualidad e irregularidad, sobre todo de este aspecto, de los diferentes ladrillos, los de Jiménez de Jamuz, pintados amorosamente a mano, para que cada uno de ellos sea al mismo tiempo algo idéntico. Las almas en el fondo se diluyen dentro de ese principio de la comunión de los santos, pero algo que también conserva su individualidad. Y de este modo, lo irregular, lo individual, lo carnal, lo efímero, lo vital, lo biográfico, queda subsumido en el molde de la eternidad, que acaba cristalizando en las evocaciones profundamente sintéticas de, precisamente, el Espíritu Santo, que es el protagonista del tercer piso y el protagonista también y síntesis de toda esa iglesia anterior, la iglesia del Padre, la iglesia del Hijo, la Edad Media, y la iglesia perfecta, imaginada quizá a la limón por el propio Grau y por el propio Gaudí. Si retornamos un poco al exterior, los perfiles de las ventanas tienen un carácter marcadamente abstracto, pero también antropomorfo. Son reducciones del cuerpo humano en los cuales claramente se ve una especie de cabezas que los convierte en siluetas de lo que ya desde el racional de Guillermo Durando en la Edad Media se había dicho que eran las evocaciones del vidrio, de las vidrieras y de los santos, que es precisamente el cuerpo inmaterial que cuanto más se acerca a la santidad, mayor capaz de luz es capaz de reflejar y al mismo tiempo de traducir. En un contexto lleno de conversaciones teológicas que fueron uno de los dos motores que cambiaron la espiritualidad de Gaudí, la espiritualidad de Gaudí cambia o se potencia o gira o se convierte, o todavía no tenemos del todo claro, pero aquí sufre una transformación profunda entre León y Astorga. En esas conversaciones profundas que sabemos que tuvo con Grau y que cambiaron la personalidad gaudiniana o la potenciaron, bueno, desde luego estas ventanas, estos ventanales, con su evocación de los perfiles, tan abstracta también, de los santos, de los mártires, de los miembros de la Iglesia, se van enriqueciendo y haciendo más filigranadas y más perfectas y más desarrolladas en la parte superior que en la parte inferior, que todavía trata con una rejería muy parecida, por cierto, a la que se utilizará muy poco tiempo después en la Casa Botines, de evocar también el paso de esas individualidades más, bueno,
no sé si calificarlas de menos individuales, pero bueno, de la parte inferior hasta el progresivo embellecimiento de las vidrieras en la parte superior, acorde con ese sentido ascensional que hemos visto en el interior. En realidad, tenemos el testimonio de esas tres grandes esculturas que sabemos que Gaudí quería colocar en lo alto, pero en lo alto de lo que ya no sabemos exactamente cómo habría realizado, porque la intervención del arquitecto posterior, aparte de poco funcional y poco comprensiva con el espíritu gaudiniano, pues nos impidió percibir cuál iba a ser la culminación, que ni siquiera tenía que coincidir del todo con los planos, que como sabemos pues, cambió de la ejecución de Botines a los planos, como vimos por la mañana, hay algunos cambios importantes. Estas esculturas sí se hicieron, pero no se pudieron colocar. Y son muy evocadoras de un concepto que estaba presente en el gótico. Por un lado, la exaltación de la autoridad episcopal, con la mitra, el báculo y la cruz, pero también evocan el concepto trinitario y la liturgia de los ángeles, que es un concepto que, por ejemplo, está en la parte superior encima de la puerta del Sarmental, en la puerta de la Catedral de Burgos, y que la Edad Media utilizó como una forma de exaltar el sentimiento eucarístico y sobre todo de contrarrestar las concepciones propias del catarismo. Casi siempre en la historia del arte y de la arquitectura, cuando se exalta algo es porque alguien lo está negando. Y en realidad el Palacio Episcopal de Astorga es una exaltación de Trento en un momento en el cual para muchos sectores de la Iglesia el Concilio Vaticano I es demasiado mundano, es demasiado social. Luego Gaudí matizará en parte estas posturas después de la muerte de Grau y cuando llega a Cataluña, pero se hará más adepto de la doctrina social de la Iglesia y de la Rerum Novarum de León XIII, pero en este momento, en 1887-93, hasta la muerte de Grau, esto es lo que con toda seguridad está en los debates entre los dos. Restaurar la Iglesia, restaurar la pureza de la Iglesia de Trento. Y al mismo tiempo es una exaltación de la Trinidad. La Trinidad, como hemos visto, está en todas partes. Los tres perfiles parabólicos de la mitra del obispo, que a su vez es también la forma de sintetizar la Trinidad. Los múltiplos del número 3 por todas partes. Las tetractis que forman los triángulos, los misterios del rosario, el 5×3, las formas de los arcos, los números, todo es una exaltación de la Trinidad hasta que se llega en la parte superior a esos vidrios que vimos curvos, que no eran ni triángulos ni círculos del todo, sino que eran triángulos curvados, que es otra de las imágenes de la Trinidad que estaba en Joaquín de Fiori y también en el arte gótico. Y, como guinda ya, pues esto es algo que descubrí en parte en su momento, pero que también una de ellas la descubrí en realidad ayer. Y es que la alineación del eje del norte del edificio, evidentemente el eje está alineado de un modo muy diferente, es un palacio, no tiene por qué estar alineado como las iglesias, eso es evidente. La alineación real es la que pasa por el centro de la cabecera, por esto es en realidad la hipotética girola del palacio. Pero como ha marcado esta torre como diferente, como siempre en Gaudí, como pasa en Bellesguard, como pasa en Botines, hay que preguntarse a dónde va esta línea, que además es una línea norte prácticamente exacta con una desviación de poquísimos grados. Bueno, pues cuando se traza sobre el mapa la alineación exacta del Palacio Episcopal con la línea norte y por tanto también la línea sur, es decir, esa especie de X que está marcando un lugar, un despliegue en el espacio, con lo que se encuentra uno es que en realidad esa línea norte acaba directamente apuntando a Dublín y la línea sur a San Isidoro, a Sevilla. Los lugares, ¿por qué Dublín? Porque el mayor defensor, y lo sabía muy bien Grau, y por tanto lo supo Gaudí, de la iglesia primitiva, de la defensa de la Trinidad, es San Patricio, el fundador de la ciudad de Dublín. Y San Isidoro en Sevilla es también aquel que con sus etimologías y sus textos defiende la estructura de la Trinidad de un modo que refuerza esa asociación directa del eje norte exacto y que lo enlaza con dos de los polos ideológicos, como mostró Carles Rius, que Bellesguard está alineado con el monasterio de Beogón en dirección nordeste, con el modelo ideológico y formal de la Casa Bellesguard, y como yo mismo, paralelamente a él, había propuesto que hay más alineaciones, pero bueno, el Torreón Nordeste está alineado en esa dirección con los modelos formales e ideológicos que inspiran a Gaudí para Botines. Ya vimos por la mañana que Gaudí era muy sensible a esto, que con toda seguridad había conocido las teorías de Charles Piazzi Smith sobre las alineaciones de la Gran Pirámide, además le fascinaban las pirámides, de la cámara interior, de las alineaciones con las estrellas, que también conocía los problemas de las alineaciones y las nuevas teorías de Stonehenge, de los monumentos megalíticos, de las tumbas que hoy llamamos neolíticas.
Todo esto con toda seguridad Gaudí lo comprendió, lo conoció y lo aplicó a los edificios. Y por eso marcó esa torre de un modo diferente, para que desde el centro del edificio, trazando la línea, se viera la referencia a dos de los defensores más importantes de lo que Astorga, seguro que se lo dijo Grau, se tenía que convertir en bastión de la defensa de los valores trinitarios que tan importantes son precisamente en Trento. Por todo ello, y por lo que espero haber podido explicar, desde luego, incluso ahora se puede percibir, evidentemente hay muchísimas diferencias, no quiero decir que el Palacio Episcopal de Astorga sea ni mucho menos la Sagrada Familia, pero sí que hay una posibilidad de contemplar que, al menos en lo que se construyó, hay que tener en cuenta que esto iba a ser culminado por una estructura mucho más apuntada. Pero hay algo de laboratorio, de experimento, de planteamiento, que evoca y convierte al Palacio Episcopal de Astorga, como digo, una especie de planteamiento inicial de problemas que luego de un modo radicalmente diferentes. Este es el primer Gaudí. La geometría todavía está más evidente y más desnuda, no es tan tensa como en la fachada del Nacimiento. La fusión simbólica, las torres de la Sagrada Familia son, entre otras muchas cosas, precisamente síntesis de los atributos episcopales. El anillo, la mitra, pero también son campanarios de tubos de órganos, también son velas de cera que se están derritiendo como en oración perpetua por la purificación, por así decirlo, de Barcelona. También, como mostró Juan Antonio Ramírez, son colmenas, son crespinels, como se ha propuesto, como plantitas humildes que sin embargo son elevadas a lo más alto. Son una fusión asombrosa de niveles de significado que confieren a la Sagrada Familia el carácter infinitamente más desarrollado, complejo, denso y simbólico de lo que puede tener la, en este sentido, modesta construcción astorgana. Pero con todo eso, yo creo que, y a pesar de la del escaso aprecio que ha tenido por parte de la historiografía por el hecho de ser una arquitectura no culminada, creo que el Palacio Episcopal de Astorga, tanto por la preocupación tipológica, histórica, simbólica y sintética de Gaudí, como por las apelaciones simbólicas que hay en su conversión de un resumen de la propia historia de la Iglesia, como por el uso sumamente imaginativo y simbólico de las formas propias de lo alusivo a lo trinitario, como por todos los factores que hemos ido englobando y expresando y desarrollando a lo largo de la conferencia, en realidad pertenece por derecho propio a la condición de expresión plena, madura, aunque por desgracia cercenada, de las concepciones arquitectónicas, funcionales, estéticas, multidimensionales, polimáticas, podríamos decir, de un joven Gaudí que, además, mientras trata de elevar infructuosamente y de culminar el Palacio Episcopal al servicio de unos valores que probablemente ya empieza a compartir de un modo pleno, también al mismo tiempo está trabajando, mientras pelea con Astorga, con toda seguridad en su interior, como un modelo, como un experimento, como un jalón, como un elemento más del paso que le llevará a culminar la obra por la que es más universalmente conocido, que es la Sagrada Familia. Y nada más, gracias.